¿Qué es la literatura contemporánea? Se le considera literatura contemporánea a aquella que ha sido producida desde el siglo XX hasta nuestros días. Son muchos los literatos que participan en esta, y por obvias razones es la más amplia existente. Personajes importantes de la época contemporánea de la literatura: Walter Scott, Lord Byron, Mary Shelley y José Zorrilla. Unos de sus autores representativos: Dickens, Pérez Galdós y Flaubert. Si vemos la literatura contemporánea desde un momento histórico, podemos ver que se caracteriza por cambios vertiginosos, como profundas transformaciones políticas, el surgimiento y desaparición de naciones, guerras mundiales y avances tecnológicos que, entre otras cosas, aumentaron las tensiones debido a la potencialidad del nuevo armamento. Hacia el siglo XXI se consolida la globalización y la sociedad de consumo. Así como la cultura digital, aparecen nuevos movimientos como el pacifismo, el ecologismo y el altermundismo, provocando profundas modificaciones en las distintas sociedades, cuyo impacto genera gran interés para nuestro futuro. Explosión demográfica, consumismo, calentamiento global y demás riesgos ambientales. Como podemos ver, era más que obvio que todos estos cambios iban a afectar en muchas formas, y entre ellas a la literatura, ya que lo que buscaban era transmitir lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor, en algunos casos para darnos esperanza y otros para poner los pies en la tierra, acerca de algunos temas de los cuales se tenía que concientizar a la gente. En este tipo de literatura son muy notorios los hechos que enmarcan a la historia, ya que pasaron de escribir sobre lo triste y cruel que era la guerra a hacernos ver toda la contaminación que estábamos logrando, e incluso mezclar y crear nuevos géneros que antes ni siquiera se podían pensar. Si bien nos hemos dado cuenta que todo lo que pasa influye en todas nuestras acciones, la literatura no se da por desapercibida. Características de la literatura contemporánea. La literatura contemporánea tiene como característica la función poética, que significa que hace énfasis en el mensaje mismo y en la forma en que se transmite. Otra de sus características es que se concibe a la literatura como forma y luego como estructura, lo que hace hincapié en este aspecto de los textos, y se juega con las estructuras convencionales de los tres grandes géneros, que son el narrativo, el lírico y el dramático. Además, rompe con el realismo y le da un lugar a lo que es la reflexión en torno a la naturaleza lingüística y textual. Otra característica es que presenta con una gran diversidad de posibilidades, es decir, que no hay una sola forma de concebir lo literario. Se busca la participación activa. En esto se refiere a que el lector explora los sentidos sugeridos por el texto. Y en la literatura contemporánea se tienen dos corrientes. La primera corriente aborda temas del ser humano, la soledad y la angustia existencial, como la obra literaria llamada 100 años de soledad. Y en la segunda corriente se abarcan temáticas más subjetivas, centradas en el yo y su cotidianidad, así como obras metanarrativas y aquellas que siguen relatos temáticos. Además, se crean nuevos géneros propios de la cultura popular, como los cómics y las novelas gráficas, o subgéneros como la ciencia ficción, las novelas de detectives, el misterio, entre otras más. Y por último, tenemos que se mezclan géneros y a partir de la cultura digital se produce la literatura transmedia, que es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios como el cine, los videojuegos, los blogs y muchos más.
Algunos temas de la literatura contemporánea fueron los siguientes: la desigualdad social, el terrorismo y la guerra, la alienación del ser humano en sociedad, la política y la corrupción, el medio ambiente y la falta de conciencia de su cuidado, la ética y la moral, la economía y las clases sociales y la desigualdad de género. Y luego que hubo anochecido, se le entreabrieron los ojos. Oh, un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar escondida detrás de sus largas pestañas. A la llama de los altos cirios, cuantos la velaban se inclinaron. Entonces, para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no habría logrado empañar, respetuosamente maravillados, se inclinaban, sin saber que ella los veía, porque ella veía, sentía.